¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos platicado, el día de hoy vamos a hablar sobre las deducciones personales. ¿Por qué hablar de las deducciones personales en este mes de agosto? Bueno, pues ustedes, gracias al apoyo que hemos estado recibiendo a través de las redes, a través de YouTube y también a cuestión de Facebook, nos han hecho unas consultas sobre, presenté mi declaración anual de persona física y el día de hoy no me han devuelto el saldo porque me dicen que traigo problemas con mis deducciones personales, que no coinciden o que no están bien presentadas. Y también la otra, pues, el día de hoy todavía hay gente que no ha presentado todavía su declaración anual, aún así que en este año 2021 ampliaron el plazo para poderlo presentar en el mes de mayo y como lo repito, ahorita entrando en cuestión de agosto, todavía las declaraciones todavía no se han presentado porque hay gente que está buscando la forma de poder recopilar todavía documentación y poderla presentar porque lo que está en el sistema no coincide con lo que ellos están teniendo con la cuestión de la información. Y uno de ellos es justamente estas deducciones personales. Para esto, bueno, pues el día de hoy nos hemos acercado con un gran amigo, con un gran especialista en la materia que le ha tocado, ahora sí que hacer devoluciones o solicitar devoluciones y que se sabe el concepto que vamos a estar platicando de las deducciones personales y nos acercamos para que nos diga cuáles son, qué son y cómo las podemos identificar y también cuáles son todas las que pudiéramos estar teniendo. Entonces nos acercamos con el licenciado en contaduría, gran amigo, experto, como les decía, Filemón Telles Vidal, gran amigo. Y ¿qué tal, File? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Oye, Filemón, un poquito con este antecedente y digo que esto cuando estuvimos programando esta plática y una de las cosas que tú tienes algunos casos en particular y que te han pasado en diferentes años y como lo comentaba, de este tema que nos han buscado y que nos dicen, oye, ¿qué podemos incorporar con estas deducciones personales? Nos acercamos contigo para ver y conocer, ¿no? Lo que la primera pregunta que yo enfocaría, Filemón, sería, ¿qué son estas deducciones personales? Y que nos dieras un poco el parámetro, cómo las utilizamos. Claro que sí, Rodrigo, pues muchas gracias por tu invitación. Vamos a intentar resolver esas dudas que existen sobre el tema, sobre las deducciones. Hay inclusive confusión con los mismos contribuyentes hoy en día sobre qué pueden y qué no pueden deducir. Hay que revisar un poquito su régimen para saber cuáles sí pueden y cuáles no pueden. Hay que reconocer que hay dos tipos de reducción de deducciones. Unas se llaman deducciones autorizadas y otras se llaman deducciones personales. Y partiendo de esa base, nos vamos a enfocar nosotros a revisar las deducciones personales, recordándoles al auditorio que las deducciones autorizadas vienen estipuladas o vienen asignadas a cada uno de nuestros regímenes que hay como contribuyentes, como personas físicas. Si no mal recuerdo, tenemos un poquito más de 9 tipos de personas. Hay un par que nacieron ahora con los cambios de la ley hace de 2 años, pero por poner un ejemplo, no es lo mismo las deducciones que puede hacer una persona por sueldos que la que puede hacer un profesionista, un doctor o un arrendador. Entonces, a cada una de esas régimen hay que identificar sus deducciones personales y las deducciones autorizadas. En las deducciones personales para cada régimen son individuales y las deducciones personales son para todos, ya en particular, y se van a reconocer y deducir hasta el final del año, únicamente una vez al año y se hace la presentación de la declaración anual que hacemos los meses de abril de cada año. Y bueno, Oye, con este oye, antecedente, dime. ahí, File, lo que nos estás también puntualizando y creo que es importante. O Sí, sea, no confundir con las deducciones autorizadas que se llegan y se conocen. Esas deducciones autorizadas están más ligadas a una actividad económica por cada uno de los contribuyentes. Como dices, hay diferentes regímenes hablando de personas físicas y sí, que estas deducciones
son extras a esas deducciones que tienen que ver con la operación generadora de ingreso. Y estas son que de acuerdo al tema legislativo, de acuerdo a la ley, me permiten disminuirme una cantidad adicional. No va a aplicar para personas morales, también es lo que estaría entendiendo, ¿verdad? Es correcto, las deducciones personales no aplican para personas morales y específicamente las deducciones autorizadas son para cada régimen. Por ponerte un ejemplo, sería el predial que pagamos todos nosotros, no lo podemos hacer deducible si tenemos un ingreso por sueldos, pero sí lo podríamos hacer deducible si tuviéramos una actividad de arrendamiento, ¿no? Muchos de mis clientes, todos quieren deducir su gasolina, ¿no? Que hoy en día pues no es tan económica. Entonces, para poderlo hacer, tendrían que estar tributando en un régimen particular. No todos los pueden hacer. Y me encuentro mucho con gente pensionada, con gente de solos salarios, que me dice, oye, yo me gasto 3,000, 5,000 pesos de gasolina al mes. Lamentablemente tendré que decirle que no, no lo podemos hacer como una deducción personal, ni como una deducción autorizada, siempre y cuando no esté en ese régimen. ¿De acuerdo? Ahí de lo que comentas, por ejemplo, un régimen de sueldos y salarios que pagan ellos impuestos sobre los ingresos que genera ese régimen, aún Ujú. así que ellos tuvieran gasolina pagada, no es una deducción autorizada porque su régimen no lo permite. Así Y como es. lo comenta, y ahorita estaremos platicando, entonces tampoco la gasolina podría ser considerada una deducción personal por la utilización de, ahora sí que yo llevar a mis hijos a la escuela, ir al trabajo o algo, por el régimen que corresponde, no es deducción autorizada y no entran dentro de las deducciones personales. Es correcto. Y la importancia de esta charla es precisamente puntualizar cuáles sí son las deducciones que podemos deducir de impuestos a nivel anual y que explicárselas a la audiencia para que pueda ellos comprender y solicitar la deducción. Ok, Y vamos a empezar con, entonces, sí, entonces estas deducciones van a ser anualizadas y me estabas comentando entonces cuáles son. van a ser anualizadas y algunas ya van a tener ciertas características, entre ellas, ¿no? Un elemento que es el tope, ¿no? Son las cantidades. ¿Cuáles son? Pues me gusta a mí hablar de números. Son 9 deducciones, de las cuales perdón, 8 deducciones, de las cuales vamos a ir desmenuzando una por una y platicándolas. 7 de ellas están reguladas en la ley de impuesto sobre la renta, en el artículo 151, y la primera, que se enfoca a la salud, es la deducción de honorarios médicos dentales, gastos hospitalarios y gastos médicos por incapacidad o discapacidad que están definidas en instituciones del IMSS o del ISSSTE. Eh, Esas deducciones personales son las más comunes que tenemos. Ir a visitar a un doctor, ir a visitar algún médico, nosotros podemos deducir el monto que le pagamos por la consulta, inclusive hasta gastos en caso de tener alguna incapacidad, podemos nosotros deducir una silla de ruedas o los gastos que generen por la incapacidad, ya sea temporal o parcial. Entonces, ese gasto lo podemos nosotros realizar hasta un tope de 163,000 pesos, que equivale más o menos a 5 veces la UMA, ¿no? Elevada al año. Ese es un pequeño castigo que nos ha dado ya la autoridad después de muchos años que algunas personas pues abusaron del rubro o por algunas cuestiones de enfermedad como el cáncer, pues se fueron a importes muy, muy altos, ¿no? Entonces, la autoridad ha estado ahí ajustando en ese Ok. rubro. Estamos hablando que dices que son honorarios médicos, hospitalarios, dentales. ¿Tales? Podría entrar también el tema que lo que conocen tema de psicología por ser un tema de una persona que llega a medicar. Sí, Y creo que esto, independientemente que sea una deducción personal, pues debería de cumplir los requisitos de un CFDI normal. sí, correcto. Hoy en día ya todos los contribuyentes, todas las personas físicas debemos de estar emitiendo algún tipo de comprobante de nuestros servicios. Cuando son profesionales como los del doctor, ellos también están ya obligados a emitir un CFDI y nosotros hacerlo deducible.
Una de las bondades o que dejan los FDIs es que al momento de nosotros de tomar la consulta y pedir la factura, ya se hace un reconocimiento en la página del SAT y en automático cuando se emite la factura ya nosotros podemos observarla en un portal de Hacienda, que es nuestro, digamos que nuestro buzón tributario, yo digo mi correo personal de Hacienda o mi historial crediticio en Hacienda. Y al momento que hagamos la elección anual en el mes de abril del siguiente año, ya podremos observarla e inclusive ver si fue pagada con efectivo o con transferencia. La recomendación aquí para todos es que los gastos médicos deben de erogarse, pagarse a través de manera electrónica o cheque y jamás hacerlo de manera en efectivo, porque si se hace de manera en efectivo hay una restricción en ley y hay una restricción en el sistema. Nosotros al momento de hacer la declaración anual y ya trae contenido previamente la forma de pago efectivo, en automático es no deducible. Eso es importante. Y creo que con lo que estás diciendo ahorita, entonces acabamos de identificar dos razones por la cual la autoridad pudiera estar desechando este tipo de deducciones personales dentro de la declaración anual. Uno es tal vez por no tener la cuestión de un comprobante que cumpla los requisitos que marca la emisión de los FDIs en la cuestión del uso, que sea una deducción personal. La otra es la forma de pago. Si está en efectivo, pues son de las razones por la cual la autoridad no los considera y aunque yo sí lo haya pagado el comprobante y el servicio, al final de cuentas no me lo va a hacer por esta palabrita que sea en efectivo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Y la Correcto. otra, creo que también lo estabas comentando, File, era referente a la emisión del CFDI y el RFC, porque si está mal emitido por parte del prestador de servicios, el de incorporar el RFC, ejemplo, en mi RFC hay un cero y alguien le pone una O, pues nunca va a llegar y lo van a vincular conmigo. Entonces, para efectos de la autoridad, considera que ese CFDI no es mío y por lo tanto, aunque yo lo trate de incorporar, va a haber diferencias con lo que está determinando la autoridad. Es correcto, son varios elementos o variables que hay que estar considerando y estar pendiente cada vez que nosotros pagamos un gasto médico en ese sentido. Como bien dices, el RFC, incluso tenemos que verificar que diga forma de pago, porque me ha tocado que lo pago con transferencia y la persona que ayuda al médico en hacer la factura, pues le puso erróneamente en efectivo, ¿no? Y si no estamos al pendiente de esos detalles, pues podríamos no vernos favorecidos con la deducción al final del año. Entonces es importante ese elemento. Hay otro elemento, bueno, otra variable que tenemos que considerar también o que nos permite la autoridad es sobre a quiénes podemos nosotros incorporar a este beneficio de la deducción. Es decir, nosotros podemos tener un gasto médico propio, yo puedo ir al doctor y checarme, puede ir mi esposa, puede ir cónyuge o mis hijos, ¿no? Los hijos pueden también, ellos pueden participar en este beneficio e inclusive en padres que se hacen en línea recta, siempre y cuando que ninguno de ellos haya obtenido un ingreso. Coloquialmente decimos que no estén trabajando, ¿no? Entonces, y si reciben algún ingreso por algún tipo de trabajo, que no sea mayor de 32,700 pesos más o menos. Ok, con eso sería entonces el primer tipo de concepto de deducción personal. ¿Y cuál sería el segundo, Filia? Sí, el segundo que tenemos son uno que se llama gastos funerarios realizados por el contribuyente igual de manera eh, hacia nuestra pareja, nuestra esposa, la cónyuge, hijos o padres, o inclusive uno mismo. Cuando uno llega a fallecer, bueno, habrá quien haga la declaración anual nosotros y a lo mejor podrá obtener ahí un saldo a favor. Entonces, podemos nosotros acceder a esta deducción siempre y cuando el gasto se haga igual en una transferencia hacia los gastos funerarios y también tiene un pequeño tope de una UMA al mes, ¿no? Que son igual los mismos 32,000 pesos. Ok, entonces estamos hablando que ya tenemos dos tipos de deducciones y como podemos observar, son ajenos a una actividad económica y estos serían totalmente
del lado personal. ¿Cuál sería la tercera tipo de deducción personal? Es correcto, será deuda personal son relativas las dos primeras un poquito a salud, ¿no? La otra, la tercera, es una deducción sobre donativos no onerosos, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos o reglas, ¿no? La regla es que se donen a instituciones o asociaciones civiles que se encuentren autorizadas por el SAT para recibir los donativos mismos, ya sea entidades también federativas o municipios que estén ávidos de recibir también estos recursos para fines para los que fueron creados. Y, y básicamente el donativo pues es 100% deducible, siempre y cuando también obtengamos el comprobante fiscal digital, ¿no? Ahí, File, también un poquito, por ejemplo, las personas morales, sí se les considera una deducción autorizada la cuestión de los donativos a estas instituciones. Como comentábamos hace ratito, pues bueno, las deducciones personales no son para las personas morales, pero a ellas sí se les permite hacer la deducción de forma autorizada. Pero para efectos de las personas físicas sería puntual, todos los donativos que ellos estuvieran entregando se les haría considerados una deducción personal que se iría hasta la declaración anual y el tope que pudiéramos tener ahí en el caso de los donativos. Sí, otros elementos que habla particularmente en esta fracción nos dice que el tope es de 7% de los ingresos acumulables de las personas físicas. Es decir, que si yo voy a declarar 1 millón de pesos como ingresos acumulables en mi declaración, mi tope de esta deducción debería ser de 70,000 pesos. Regularmente, nosotros, bueno, la mayoría de las personas donamos a la Cruz Roja, donamos a alguna institución, en lo personal, donamos a niños que están estudiando, a instituciones que se dedican a la enseñanza, y esos pues son importes más o menos accesibles, que no llegan a los 70,000 pesos, pero si vamos a hacer una donación a una entidad federativa, pues a lo mejor el importe podría ser más grande, ¿no? Y como comentas, si es a una institución privada, te lo limita a ese 7% que comentas y para efectos del gobierno es menor y se va a un 4%, un poquito con ese antecedente que el gobierno no quiere administrar este tipo de recursos y pues realmente permitiría el que hicieras mayor deducibilidad, aunque sea deducción personal, cuando son instituciones privadas. Esperemos que esto no llegue a cambiar. Sabemos que el gobierno ahorita no está dado mucho a la cuestión de los fideicomisos, a estas donatarias. Esperemos que no lleguen a cambiar un poquito este panorama, porque si bien tú lo estás haciendo una labor altruista, como lo estás comentando, de apoyo a algunos jóvenes que no tienen recursos para un tema educativo, te limitan la deducción del recurso que tuvieras tú haciéndolo y que de plano se los lleguen y se los quiten, pues obviamente esto lo que va a hacer es una caída de ese apoyo que se puedan tener en el caso que tú estás planteando de jóvenes que están en etapa formativa y que al final de cuentas pues ya no tendrán educación por una cuestión económica. Es correcto, ojalá que no, nos hace falta en el país educación y hay que fomentarla. Así es. Tenemos otra fracción, no sé si tengas alguna duda, comentario de la fracción 3. No, no, vamos bien. Vamos a platicar ahora otra deducción personal que habla sobre los intereses reales efectivamente pagados en el año por créditos hipotecarios. ¿Qué es esto? Nuestro Infonavit o nuestro crédito que obtuvimos con los bancos sobre la compra de una casa habitación. Estos pagos que nosotros hacemos de intereses son deducibles de impuestos y hay para no confundir a la audiencia, hay un cálculo que se hace de determinar los intereses reales pagados, que es un poco distinto al monto que nosotros pagamos. Ese dato nos lo proporciona la institución bancaria o el propio Infonavit y nos permite deducir los pagos de estas hipotecas, ¿no? Recordar que por lo menos son 12. Si hacemos a lo mejor un pago capital, ese pago capital no sería como tal deducible porque es un pago a capital del préstamo que ya habíamos recibido antes.
y los intereses pues se vuelven interesantes deducirlo. Mucha gente que se ha acercado conmigo durante mi vida profesional no conoce este esquema de las deducciones. Tuvieron créditos Infonavit, tuvieron créditos hipotecarios bancarios y no han aplicado esta deducción. Entonces, simplemente porque a lo mejor hay un temor de registrarte como contribuyente ante Hacienda. Hoy en día, ya 2021, yo creo que ya hay muchísima gente que está siendo registrada por varios trámites que se conlleva a la vez que en otros temas, como la PORE. Entonces, creo que ya es menos la gente que está fuera de los contribuyentes. Pero si estuvieran alguno todavía fuera y estuviese pagando un crédito hipotecario, es conveniente que se registre y haga su declaración anual. Aún y que obtenga ingresos menores al tope que de 400,000 pesos al año. Oye, ahí file un poco dos parámetros. Como dices, es la importancia de incorporarlo porque te va a producir un saldo a favor y nada más tener cuidado porque no se deduce el interés nominal, sino lo que se podría deducir es lo que se conoce como el interés real, que la diferencia, pues propiamente son los efectos inflacionarios. Pero un Correcto. poquito, File, lo que me ha pasado a mí y seguramente te ha pasado a ti en estos aspectos, una de las broncas que llega el contribuyente con el asesor que llega con nosotros y te dice, oye, yo estoy pagando un crédito y me comentaron que al momento de meterlo en mi declaración anual, pues yo puedo disminuirlo y me van a dar un saldo a favor. Yo Ujú. te digo, nada más hay que tener mucho cuidado, porque lo que sería el incorporar las deducciones, cualquiera de las que estamos ahorita hablando y de las que vamos a terminar hablando, Sí. por el simple hecho de meter la deducción, no tenemos saldo a favor. El saldo a favor se produce de los pagos provisionales efectuados, de las retenciones que me hicieron, del impuesto que se enteró en el transcurso del año, pero Ok. no por el simple hecho de incorporar una deducción, voy a tener un saldo a favor, porque digo, tío, por viajes, no, acabo de hacer yo tengo un crédito hipotecario y lo voy a incorporar para que para que me regresen los intereses que yo hice el pago para que me lo devuelva a Hacienda. Creo que está mal focalizado. Sí, efectivamente, hay muchos clientes que se acercan con nosotros a pedir la devolución de los intereses. Sin embargo, hay que entender que la devolución es de impuestos pagados, ¿no? Yo les hago el ejemplo, les digo, oye, para que la autoridad Hacienda SAT te devuelva un impuesto, pues primero tuviste que haberle pagado algo. Pues vamos a investigar en qué régimen estás o cuál es el impuesto que tú ya pagaste y sobre eso pues ya te hacemos una determinación estimada de tu devolución. Pero si, por ejemplo, estás en la actividad de servicios y salarios, en un renglón o un rubro donde no te cobran impuestos, sino que se recibes un subsidio, pues nunca habrás pagado un peso de impuestos. O sea, aunque tú tengas tu crédito Infonavit, que te descuentan 1,000 pesos de tu quincena, ese descuento pues no va a tener un beneficio económico para el contribuyente, ya dado que no hubo un impuesto pagado. Entonces, sí, sí es muy puntual tu comentario y sí hay muchos clientes que buscan la devolución de los créditos de interés. No visualizan que hay una diferencia entre el pago y el impuesto pagado. Es correcto. Oye, File, y entonces, ok, honorarios, gastos generales, donativos, intereses, ¿qué más tenemos como deducciones? Bueno, ya se viene un poquito más difícil el explicar los siguientes puntos, pero el siguiente deducción personal son las aportaciones de retiro realizadas directamente al SAT o a cuentas de retiro de empresas privadas que se dedican a recibir estas aportaciones, que tienen la particularidad de tener una permanencia hasta los 65 años de edad de nosotros. Es decir, las aportaciones que hacemos nosotros al SAR, que nos cobran a través de nuestros patrones, eso es un importe que se va guardando en una alcancía
y ahí se tiene disponible hasta nuestros 65 años. Sin embargo, hay una particularidad de que nosotros mismos, como persona física, vayamos y hagamos una aportación voluntaria directamente al SAT, o prácticamente es más común hacerlo a una institución bancaria o una empresa que se dedica a esto, desembolsar de nuestra chequera un importe. Ese importe que está depositado a porciones de retiro es deducible al 100%. Y fíjate que en este caso de este tipo de deducciones personales, hasta lo que sería el SAR ha hecho algunos comerciales de que Ah, sí. si no te llega a alcanzar lo que tú te estás viendo hacia el futuro en tu Afore, pues que hagas esas aportaciones. Creo que han estado los Tres Tristes Tigres, unos de YouTube que también hacen canciones y te dicen que aportes, creo que son 10 pesos semanales, así muy parecido a Electra, pero yo lo que podría decir, si tú estás viendo que una economía al día de hoy no te alcanza con el sueldo que estás recibiendo, cuando tú recibas una pensión mínima garantizada o de una Afore que tú puedas tener de tus ahorros que corresponden, como lo decías, casi un 2% de la rama de retiro, cesantía avanzada y vejez que aporte el patrón, híjole, creo que no va a alcanzar. Entonces, creo que esto puede ser que hagas un fomento al ahorro para ti, ya adulto, que te vas a retirar, tengas un poquito de mayor de dinero, es tu dinero ahorrado, y la otra que lo puedas aprovechar, como dices, como una deducción personal. Y creo que pues, ayudaría mucho para poder pagar menos impuestos el día de hoy. Sí, esta deducción personal tiene que evaluarse junto con tu flujo de efectivo y junto con tu capacidad o tu impuesto anual. Yo creo que esta estrategia se puede aplicar si nosotros pues, tenemos la asesoría adecuada de un contador que vea y visualice que vamos a tener que pagar impuestos en exceso, o que estuvimos pagando impuestos en exceso y habría que recuperar un poco, ¿no? ¿Qué quiero decir? A veces podríamos tener un sueldo, no sé, de 15, 20 mil pesos que, que nos están reteniendo un impuesto promedio de 3,000, y se vaya a un impuesto anualizado de 30,000 pesos. Ese impuesto que ya pagamos por retenciones de nuestro sueldo, a lo mejor pues tenemos la opción de decidir, oye, voy a hacer una aportación de un monto para que por lo menos de esos 30,000 pueda yo recuperar algo, ¿no? Este punto de la aportación es un poquito más de estrategia, no está descabellado. Sin embargo, también sufrió algunas, eh, no quiero decir la palabra, pero algunos cambios, porque algunas personas sí tenían la capacidad de aportar cantidades fuertes, y la ley recientemente, en años pasados, tuvo que corregir ese párrafo o esa deducción para toparlo a un 10% de los ingresos acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, si yo ganara 1,000,000 de pesos, únicamente puedo deducir el 10%. No puedo deducir más, porque había clientes o había personas o había instituciones que empezaron a promover este producto. Se estuvo aportando cantidades muy fuertes. Alguien que ganaba 1,000,000 o declaraba bien comercio acumulable, llegaba a ser deducible la cantidad de 300,000 pesos. Entonces ya rebasaba mucho la cantidad que se podía hacer deducible. Ok, y entonces la siguiente deducción estaríamos hablando que serían los seguros, ¿no? Sí, otra manera que va enfocada, otra de las deducciones personales que va enfocada a salud, son los seguros o los gastos de prima de seguros por gastos médicos, independientes de los que, bueno, que son proporcionados por, este, por el propio ISSSTE o contratados con una institución. Pueden ser contratados en línea, igual, línea recta, hijos o papás, y se pueden pagar únicamente por transferencia o cheque, ¿no? Entonces, Pues creo que por el mismo nombre ya está, ya se entiende, ¿no? Son seguros que nosotros contratamos para nuestros familiares, nosotros mismos, en caso de algún accidente. Y y serían entonces gastos médicos conocidos como mayores
y mucho cuidado porque también muchos de los que quieren deducir son seguros de vida. Los seguros de vida no son deducibles, solamente serían los seguros médicos, obviamente teniendo los requisitos formales y Ujú. nada más haciendo con mucho cuidado porque hay algunas aseguradoras que el pago del seguro viene combinado, viene un componente de parte de vida y un componente de lo que serían de gastos médicos. Hay que verlo porque si toca algo de vida, te va a complicar la deducción personal. Sí, es correcto. Recientemente, ya uno que ya rebasa los 40 años, pues ya empecé a ver también esa parte y de revisar mis gastos médicos. Y sí, hay instituciones que se han acercado a darnos asesoría, a darnos un producto donde combinan un plan de pensión de retiro con un plan de seguro de vida y uno a gastos médicos. Entonces, sí, el vendedor va a buscar mucho la venta, concretar la venta, pero no está viendo la parte fiscal de lo que correspondería nada más a gastos médicos. Entonces, la recomendación aquí es contraten sus gastos médicos de manera independiente con la institución que ustedes gusten y si van a hacer algún plan de retiro, cuidar mucho que no estén pagando los gastos médicos y el seguro de vida de manera conjunta. Puede ser muy rentable financieramente hablando, pero en un tema fiscal pudiera ser no deducible, como bien comentas. Ok, ¿qué otras deducciones tenemos? Pues ya vamos en la número 7 de 8 que les comenté, la última de la ley, y esta es la transportación escolar. Cuando esta sea obligada y pagada, pues, sea obligada por la institución educativa y pagada junto con la colegiatura, ¿no? Esa, a mí que tengo niños pequeños en escuela privada, pues al final de cuentas lo que te hacen es pagarlo porque quieren evitar que lleguen tarde los niños, el evitar la cuestión de tráfico en ciertas zonas. Es más fácil para la escuela ir por los niños. Bueno, pues esta transportación escolar que es obligatoria de acuerdo a la institución educativa, pues bueno, la autoridad, en este caso el legislador, nos permite poderla disminuir como una deducción personal y creo que a veces ayuda mucho en una cuestión operativa de no llevarlos a los niños y también pues que te ayude para poder disminuirlo en la cuestión de una base contributiva. Así es. Esa yo no la aplico, pero, pero sí tiende a ser un poquito ah, buena, ¿no? Para mí es algo bueno que los niños puedan transportarse de manera, bueno en el sentido de práctico, pero no tanto por el sentido de seguridad, ¿no? Yo creo que hoy en día muchos de los papás no consideramos seguro que los hijos lleguen con personas ajenas, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad de hacer deducible el transporte. Ok, ¿qué más tenemos, Silvia? Bueno, estaba omitiendo una última deducción que también viene establecida en la ley, que no es muy común, pero puedes deducir el pago de un impuesto estatal que se realiza a entidades federativas en ciertos casos particulares. Este, Que se lleva un poco ahí estas de las conocidas como impuestos por tener yo trabajo en una cuestión estatal, que sería la que te permite sí, la cuestión de esa deducción, ¿no? es correcto. Cualquier impuesto que a mí me hagan por ese trabajo que hago, pues lo puedo deducir, ¿no? Es muy poco Sí. común, pero se Es da. poco común, como dices, por una cuestión muy tema político. A nadie le gustaría que le cobraran impuesto por tener yo un trabajo y no confundir con los famosos impuestos sobre nómina. Los impuestos sobre nómina, esto es al patrón por tener una plantilla laboral. Este tipo de pago es cuando yo, siendo un prestador de servicio subordinado, el Estado me obliga a pagar un impuesto estatal, que por lo mismo, como estoy comentando, creo que sería muy difícil el que muchos estados se aventaran con este paquete por un tema Y político. la ley siempre establece que tiene cada estado un 6% de posibilidad de cobrar para poder fondearse de dinero, ¿no?
La verdad es que la práctica es muy poco. Los clientes que tuve hace más de 15 años, que era el arrendamiento, había un estado que les cobraba el impuesto, se pagaba y lo hacíamos deducible a nivel anual. Pero eso era en papeles de trabajo. Hoy en día ni siquiera lo he visto en el portal de declaraciones y pagos. Entonces, se vuelve un poquito complicado, pero pues, sí existe la posibilidad de deducir. Oye, Fili, ahorita con lo que nos estás comentando, llevamos ya deducciones personales del artículo 155. Sí, Déjame aquí hacer un poquito este corte para invitar a la gente que nos está viendo a que pongan en los comentarios en la parte de abajo y a las oportunidades los estaremos contestando. Obviamente, como lo habíamos platicado desde un inicio, este salió de varias consultas que nos han estado realizando algunos amigos que nos han estado escribiendo a través de la cuestión de redes y solicitando justamente este tema aclaratorio de las deducciones personales. Y por esto lo que les estaría diciendo, nosotros como canal hemos estado creciendo, hemos estado desarrollando diferentes aspectos en este crecimiento y justamente es por el apoyo que hemos tenido por ustedes, que nos han dado un like a la página de Facebook, que nos han buscado en la cuestión de redes, por ejemplo, también en YouTube, donde tenemos el canal y donde estamos subiendo este tipo de videos y de contenido. Muchas gracias a ustedes que están haciendo y de una vez los invito a que le pongan a la campanita que les avisa cada vez que estamos subiendo nuevo material. Y también que nos buscan en podcast. En podcast también estamos subiendo contenido y que creo que por las diferentes redes pudieran ustedes ver cómo son los temas y que les pueda ayudar a ustedes a conocerlos. Eh, File, ahorita de lo que les comentaba, vimos las deducciones personales del artículo 151 que me establece de acuerdo a la ley, pero por ahí tenemos un estímulo y también tenemos sí, un decreto que también se asimilan a estas deducciones personales. sí, es correcto. Nos faltan dos que están por ahí escondidos fuera de la ley. Bueno, uno no, que está en el artículo 185, que es un estímulo. Ese se refiere a depósitos a la cuenta personal especial para el ahorro o pagos de primas en contratos de seguros que se tengan como base un plan de pensiones. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer un pago para un plan de pensión, igual con las condiciones de largo plazo, a los 65 años, y hacer deducible esta cantidad pagada. El mismo artículo, si no mal recuerdo, nos establece un monto tope, que es de 152,000 pesos, que podemos nosotros hacer deducible de nuestras deducciones personales establecidas en la ley hasta ese monto. Cabe aclarar que este monto de 150,000 pesos es como distinto a los topes que establece la ley del artículo 151 de las deducciones personales. Creo que no lo mencioné, pero ahorita ya que terminamos las deducciones personales, nosotros tenemos un tope de deducciones personales establecidas por la ley hasta un monto de 160,000 pesos, más o menos, 73,000 pesos, que son 5 unidades UMA elevadas al año. Eso nos castigó la autoridad años pasados pues con un fin, yo creo que más que nada económico, de que la autoridad no tenía capacidad de hacer devoluciones altas. Entonces nos ha topado de deducir nuestros gastos, ya sean sumados toda su amplitud, que es la de honorarios médicos, donativos, primas de seguros médicos, a lo mejor tuvimos ahí un gasto funerario, y todas esas deducciones rebasaron 160,000 pesos, nos dice la autoridad, detente, nada más son 160,000. Entonces, esta fracción que estamos hablando del 185, que es un decreto, nos permite deducir 152,000 pesos más a la base contributiva que tenemos nosotros en la declaración anual. Y un beneficio que es muy atractivo también es que nosotros podríamos hacer nuestra declaración anual sin ningún problema y al ver que tenemos una base contributiva alta, este, bueno, un impuesto pagado alto, podríamos nosotros evaluar la posibilidad de incorporar la deducción del artículo 185 en nuestra declaración, inclusive posterior a la fecha del ejercicio calendario. Recordar que nuestra declaración es por año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Nosotros podríamos identificar esta deducción y hacer la aportación
en el año siguiente, durante el mes de enero a abril del siguiente año. No sé Sí, si... esa file que nos comentas, en una optimización de tema de pago de impuestos es recurrente que se pueda hacer. Obviamente también depende mucho de la aseguradora que llega a administrar este tipo de recursos, el que se puedan mover y que al final de cuentas se pueda utilizar. Como comentas, es la última opción para poder pagar menos impuesto legal y está en el estímulo, en el artículo 185 de la Ley de Impuesto de la Renta, donde te estaría estableciendo que antes de presentar tu declaración anual podrás pagarlo y hacerlo deducible. Si yo voy a presentar mi declaración anual en un tema normal el 30 de abril, pues bueno, por ahí del 29 o el 28 de abril de ese mismo año poder hacer el pago y poderlo disminuir. Creo que ha sido también recurrente en el caso de algunas asesorías y que yo he podido dar con algunos clientes, es la última opción, pero como dices, hay una limitante de 152,000 pesos que se puede hacer adicional a las deducciones personales. Y creo que también ahorita el comentario que estás diciendo, Filé, de esta limitante, hay que tener mucho cuidado porque las deducciones personales, como comentas, serían a esas 5 UMAS que haces tu referencia. La ley hace referencia al salario mínimo, pero sabríamos que debería de decir UMA, o 15% del ingreso que se pueda tener. Esto ya está formulado dentro de la plataforma de la declaración anual y estos son también muchas de las cosas por la cual hicimos esta plática, porque muchos dicen es que yo tengo deducciones arriba de tanta cantidad y la autoridad no me la está permitiendo disminuir. Es justamente por esta último párrafo que hace el 151, como dices, donde me pone la limitante. Y creo que estás haciendo mucho también la puntualidad. Hay algunas deducciones personales, como por ejemplo la que vimos de donativos, que no te aplica, pero en la mayoría de las deducciones personales te va a aplicar esta limitante. Creo que este comentario que nos acabas de hacer, Filé, creo que es muy enriquecedor. Sí, muchas gracias. Y por ponerle complementando tu comentario y por poner cifras, el equivalente a 163,000 pesos equivaldría a que nuestros ingresos acumulares fueran de 1,090,000 pesos. O sea, nosotros, si llegamos a rebasar el 1,090,000 pesos, ya tenemos problemas de deducir, si es que tenemos una deducción de 163,000 pesos. O sea, el 15% de 1,090,000 son 163,000. Y la siguiente asimilación a la deducción personal, que no es una deducción personal, por estar en un decreto y que también quedaría ajeno a esta limitante, ¿sería cuál disminución? Sería la disminución de las colegiaturas que pagamos por educación. Que la autoridad aquí en el 2010, no me recuerdo, 2011, estuvo trabajando mucho en poder incorporar a las deducciones la educación y apoyarla, ¿no? Entonces nosotros como contribuyentes podríamos deducir la colegiatura de nuestros hijos, ya sea que estén en preescolar, en primaria, en secundaria, en un bachillerato técnico o profesional. Y nos da una serie de importes o una tabla con las cantidades que podemos deducir por, para nuestros hijos. Por ejemplo, en preescolar, si nosotros tuviéramos un hijo de preescolar, nuestro monto a deducir es hasta un tope de 14,200 pesos. Y si también tenemos un hijo en primaria, podríamos deducir de él 12,900 pesos. Podemos hacer las dos deducciones de manera no limitativa, independientemente de las deducciones que ya habíamos visto, y o podemos tener inclusive tres hijos y que estén en primaria en diferente grado y también hacer deducible el importe por los tres. Solamente hay que considerar un par de elementos. Uno de ellos es el tope. El otro elemento es de que debe estar contenido dentro del CFDI, que ya hemos hablado que es importante obtenerlo, tenga la CURP del hijo, tenga el RFC del contribuyente que está pagando, o sea, el papá, contenga el grado, el nivel académico y el nombre del niño completo, ¿no? Y la clave de la institución, la cual debe estar avalada por la SEP. Entonces, con esos elementos, nosotros podríamos optar y tener el beneficio de la deducción por el pago de colegiaturas.
Ok, Philip. Entonces, para poder resumir y dejar en claro, hay que tener mucho cuidado, diferenciar deducciones personales de las deducciones autorizadas. Nos Correcto. enfocamos en esta charla las deducciones personales, que serían honorarios médicos, hospitalarios, dentales, psicológicos. Eso sería uno. Dos, los gastos funerales. Sí, Tres, donativos. Cuatro, intereses reales, temas hipotecarios, ¿es eh, correcto? aportaciones a la cuenta de De la FORE o PPRs, como también se llegan a conocer, seguros o primas de seguros médicos mayores, sí, transporte escolar, el impuesto estatal que se llegara a generar en su determinado momento, correcto. el estímulo de planes personales especiales de ahorro, que Ujú. comentabas hasta un tope de 152, y las colegiaturas. Todos estos estamos hablando que es lo que me permitiría cuidar, como estás diciendo, los comprobantes, cuidar las limitantes. ¿Qué más crees que Y podamos cuidar que se tener pague para en transferencia, un cheque. lo que comentas? ¿Lo puedes repetir? Sí, hay que pagarlo con transferencia o con cheque, todas las deducciones para poder optar por el beneficio de la deducción. Ya, ya que Ok. comentaba al principio que el SAT ya identifica el CFDI y lo visualizamos en el portal de la declaración anual, ya está precargado y viene precargado como fue la forma de pago. No hay manera de cambiarlo. Creo que todavía el año antepasado, 2019 o 2018, se permitía cambiar la forma de pago. Hoy en día ya no se puede hacer. Ok, entonces, File, otra vez déjame invitar a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busque en Facebook, estamos ahí en las redes, que nos proporcionen un like para efectos de que sepan el contenido, la información, los tips que subimos en la cuestión de la red de Facebook, en YouTube, que se suscriban y que le pongan a la campanita que les avisa cada vez que estamos subiendo contenido y que nos pongan en la parte de abajo los comentarios y que nos sugieran temas como el día de hoy estamos trayendo un Ah, tema de los cuales nos han estado solicitando y a su brevedad los estaremos contestando y también estaremos buscando gente experta y especialista como el día de hoy nos acompañó el licenciado en contaduría Filemón Telles Vidal, que es un gran amigo y experto justamente en este tema de las declaraciones anuales y por eso nos hemos acercado el día de hoy a él. Filemón, ¿algo que creas que nos haya hecho falta para poder concluir el día de hoy? pues básicamente hablamos de todo. Eh, es para obtener este beneficio de las deducciones, pues lo que nos hace falta nada más es estar registrados como contribuyentes. Yo considero que registrarse como contribuyente es, aparte de ser un buen mexicano, pues es una obligación. Podemos obtener grandes beneficios como persona. Pues bueno, pues muchas gracias, Filia, de nueva cuenta por habernos acompañado el día de hoy, por darnos ciertos tips, por darnos esta claridad en este tema de las deducciones personales. Pues muchas gracias, Filia. Rodrigo, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Y Hasta de luego. nueva cuenta, pues bueno, pues muchas gracias y pues estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.